Muy bien, entonces hoy vamos a dar inicio al contenido temático de la clase. El día de ayer hicimos una introducción a toda la parte, digamos, de las políticas, la explicación de las actividades y todo esto. Así que si alguien pues no estuvo ayer, ya le recomiendo que se vea con detenimiento el video de ayer, pues porque contiene, digamos, la información más importante para que puedan, para que se pueda desarrollar correctamente la clase. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la primera unidad. La primera unidad, bueno, ya les había mencionado el día de ayer que la clase está compuesta por 3 unidades. La primera es oscilaciones y ondas. Entonces, básicamente vamos a separar el contenido de esta primera unidad en dos partes, dos capítulos. Capítulo 14, capítulo 15 del libro de texto. El capítulo 14 trata sobre el movimiento periódico, más particularmente sobre el movimiento armónico simple, y el capítulo 15 trata sobre el movimiento ondulatorio, básicamente conocer los principios fundamentales de las ondas mecánicas. Bueno, entonces hoy vamos a arrancar con precisamente este tema, el tema del movimiento periódico. El movimiento periódico pues está presente en muchas manifestaciones de la naturaleza. Realmente casi todos los fenómenos que conocemos de la naturaleza de alguna manera tienen un componente tal vez no periódico porque a veces lo periódico es bastante idealizado, podemos decirlo así, porque siempre hay componentes que afectan la periodicidad. Es decir, algo periódico es algo que se repite exactamente en el tiempo, ¿no? Y a veces hay componentes que afectan eso. Por ejemplo, podríamos pensar en el movimiento de rotación de la Tierra alrededor del Sol. Es un movimiento periódico porque se repite en el tiempo. Sin embargo, hay algunas pequeñas variables que contribuyen a que hayan variaciones en eso, ¿no? Por ejemplo, que no sea siempre el mismo tiempo, que tengamos que estar haciendo correcciones en algunas cosas. Esa es la razón, por ejemplo, por la que cada 4 años tenemos que agregarle un día al calendario, precisamente por esta pequeña desviación, digamos, de otros movimientos que existen. Entonces, el movimiento periódico está presente en muchos casos, particularmente el movimiento armónico simple es muy importante en la física porque permite explicar muchos fenómenos de forma aproximada. Por ejemplo, la vibración de las moléculas en una muestra de un material se puede explicar mediante esto. Las moléculas, ustedes saben, o los átomos están unidos entre sí en una muestra. Si yo tomo esta taza, ¿no? En esta taza hay miles y millones de átomos, entonces estos están unidos entre sí. Entonces esa ligadura que hay entre ellos se puede modelar mediante resortes que vendrían a ser los enlaces que existen entre los átomos. Y esos enlaces no son enlaces rígidos, y sobre todo en algunos materiales nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que los metales, al someterlos a una cantidad de calor, estos sufren una pequeña variación en sus dimensiones, a lo que comúnmente se le conoce como dilatación. Entonces, esa es una muestra de que esos enlaces que hay entre los átomos, entre las moléculas, no son rígidos y por lo tanto se tienen un margen de desviación. Y ese margen de desviación lo puedo explicar mediante el movimiento periódico o el movimiento armónico simple. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver dos cosas. Una son las, las cantidades fundamentales que explican una oscilación y además vamos a iniciar la descripción de un tipo de sistema que realiza un movimiento armónico simple, que es el sistema masa-resorte. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy
necesito darme permiso. Comparto pantalla para mostrarles los apuntes. Confirman si ya están viendo la pantalla, sí, ¿verdad? Sí, sí, mira, le funciona. Ok, bueno. Pues siempre vamos a trabajar de esta manera. Esta va a ser mi pizarra. Y pues aquí vamos a ir haciendo todas las anotaciones que sean necesarias. Les decía que el sistema más utilizado para describir el movimiento periódico, que creo que es el más didáctico de todos, es el del sistema masa-resorte. Tengo una masa que está unida a un resorte. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo poner una simulación, así, pues bastante simple, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Se puede ver ahí en la parte central que hay una especie de resorte que está, quiero ver si puedo anotar esto, ¿no? Que vendría a ser el sistema masa-resorte. Entonces, tengo una superficie horizontal y en esa superficie horizontal, pues tengo una masa que está descansando y está unida a un resorte. Pues entonces lo que hacemos es estirar la masa, empujarla hacia uno de los extremos y dejar que inicien las oscilaciones. Entonces, de física 100, nosotros ya sabemos que existe una fuerza que hace que el resorte se restituya, o sea, que vuelva a su posición de equilibrio. Entonces, esa fuerza de restitución es la causante de que la masa se esté desplazando de un lado a otro. Va a llegar al punto de equilibrio, después va a volver al otro extremo. Voy a detener esto para dejarlo la simulación. Entonces, eso precisamente es lo que va a pasar. Entonces, hay una especie hay una especie de movimiento en la cual usted puede ver que hay dos flechas ahí indicando cantidades, ¿no? Está indicando cantidades como la fuerza. Entonces, esa fuerza es la causante de esta oscilación. Bueno, entonces, ¿qué puedo detectar, por ejemplo, en este movimiento? ¿Qué pasó? ¿Se detuvo? ¿Qué pasó? Resetearlo. Ahí está. Se detuvo. Bueno, entonces varias cosas uno puede ver. Por eso les pongo la simulación para introducirlos en los primeros conceptos y cantidades que tienen que ver con el movimiento periódico. Vamos a ver más adelante otros dos sistemas que también cumplen con las características similares a este. Pero en el que más le vamos a prestar atención es a este, el masa-resorte. Lo primero que uno puede ver es una amplitud, una cantidad que se llama amplitud. Lo voy a resetear y lo voy a dejar. Ok, una amplitud. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el máximo desplazamiento que va a tener el objeto que está en movimiento periódico respecto de un punto de referencia. Ese punto de referencia, pues aquí es bastante obvio, a ver si alguien me lo puede indicar, cuál será ese punto de referencia o ese punto de equilibrio en este movimiento oscilatorio. ¿Quién me puede indicar cuál es y cómo lo sabe? Adelante, sin pena. El punto de referencia es de donde se está sosteniendo el inicio del resorte, ¿verdad? De donde se está sosteniendo el resorte, Sí, de donde está detenido el resorte. ¿qué piensan los demás? También ahí se ve que tenemos como un sistema de referencia que es una, dos, tres, cuatro, a ver, dos, cinco líneas y a donde se sostiene el resorte, que es como un soporte. Ok, Es lo que lo mantiene en el lugar donde así es. está.
Ese es un punto fijo. Ese es un punto fijo donde está sostenido el resorte. Y nosotros aquí podemos ver estos, precisamente esos 5 puntos que usted menciona. Entonces, este punto o esta línea de acá vendría a ser la referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere decir que el resorte, perdón, la masa más bien, se mueve en una distancia hacia acá y en una distancia hacia acá, ¿no? Entonces, ese es el punto de equilibrio del sistema. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, a ese punto va a ser muy importante para nosotros, porque ese punto nos va a permitir conocer qué es la amplitud. La amplitud es el desplazamiento, marcarlo aquí con una A, a ver si se ve, ¿está? Es el desplazamiento máximo, y este es el punto de equilibrio, el desplazamiento máximo que sufre el objeto respecto del punto de equilibrio. Eso es la amplitud. Entonces, en este caso, nosotros podemos incluso decir numéricamente, para el ejemplo que les estoy mostrando en esta simulación, cuál es o qué cantidad numérica es la amplitud. A ver si la pueden ver. Ahí arriba tienen una gráfica que les puede ayudar para eso. ¿Cuál es la amplitud de este movimiento? 1. 1, un metro, ¿no? Un metro. Podría quedarse la duda de si es un metro positivo o un metro negativo, ¿verdad? Porque pues uno puede ver que los máximos en la gráfica están tanto, hay máximos en la parte de arriba, pero también, bueno, hay mínimos en la parte de abajo, ¿no? Que serían -1. Entonces, la amplitud siempre va a ser una cantidad que se va a medir a partir del punto de equilibrio. Usted decide de qué manera la va a medir. Si va a usar la referencia natural es que el origen sea el punto de equilibrio y hacia la derecha sean las cantidades positivas y hacia la izquierda de él sean las cantidades negativas. Eso es lo natural. Habrán casos y habrán problemas especiales donde nos tocará elegir la referencia contraria, pero esos son casos muy particulares y en general, pues como uno se sienta más cómodo. Ahora, lo que sí tengo que tener claro es que yo tengo la libertad de elegir si pongo la referencia positiva hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, en este caso, según lo que veo de la simulación, está eligiendo la referencia, digamos que más obvia o natural. Entonces, ahí tengo la primera cantidad. Voy a ir anotando aquí a un lado las cantidades que son importantes tener en presentes. Primero, la amplitud. Entonces, ya dijimos, la amplitud es el máximo desplazamiento que sufre la masa o la partícula en la oscilación. Es una cantidad que puede ser tanto positiva como negativa dependiendo de cuál sea la referencia. Y es una constante, ojo con eso, es una constante, porque la amplitud es la distancia que hay hasta el máximo desplazamiento que tiene. Pero si ustedes se fijan, antes de eso puede haber otro desplazamiento. Por ejemplo, yo podría decir, cuando la partícula se encuentra aquí, por ejemplo, ha sufrido un desplazamiento, pero no es el máximo todavía. Si la partícula se encuentra aquí, por ejemplo, donde la tengo, eh, está sufriendo un desplazamiento, pero no es el máximo todavía, no es el máximo. Entonces, el máximo desplazamiento se le llama la amplitud. A cualquier otro desplazamiento del punto de equilibrio, solamente se le denomina con la variable X, pero el máximo es el característico. Luego tengo otra cantidad que se conoce como el período. Es la segunda que vamos a estudiar. El período. El período es el tiempo que le toma a la partícula o a la masa completar una oscilación. Entonces, para saber eso, hay que entender qué es una oscilación. Voy a dejar de anotar y lo voy a resetear, ¿no? Entonces, lo voy a poner, quiero ver si, bueno, no puedo ponerlo más lento, pero
Ok, vamos a ver, nosotros vamos a tomar como referencia que la oscilación empieza allí donde está la partícula. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo tenía el resorte en su posición, digamos, de equilibrio, es cuando no está estirado ni comprimido. Entonces yo puedo decir que en el punto central se encuentra la masa cuando yo no he estirado ni comprimido el resorte. Entonces, lo que hice ahí fue estirar el resorte, o sea, tomar con mi mano la masa y alarla hacia la derecha. Cuando llegué ahí, entonces, entonces lo que provoqué es una fuerza, automáticamente tenemos una fuerza de restitución. Entonces, si ustedes se fijan, hay una flecha que ya desde el inicio, desde antes que yo le dé play a la simulación, ya aparece una flecha hacia la izquierda allí, ¿sí? Entonces, no puede ser ni una velocidad ni una aceleración, porque el sistema en ese momento está en reposo, ¿no? Entonces no podría marcarme esa flecha un vector de velocidad o un vector de aceleración. Lo que me está marcando esa flecha es un vector de fuerza. Eso quiere decir que recuerdan la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke me decía que la fuerza es igual a menos K por X, ¿no? Donde X es el desplazamiento que hay a partir del equilibrio, ¿sí? Y la fuerza es, si se fija, aparece un signo negativo ahí, ¿no? Ese signo negativo significa que la fuerza va en la dirección opuesta al desplazamiento. Entonces yo desplacé ¿para dónde? A la partícula, para la derecha. Yo desplacé la partícula para la derecha. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza? Va hacia la izquierda. Entonces, esa fuerza es la causante de que se dé una oscilación. Es la causante. Entonces, voy a dejar de anotar aquí y lo voy a iniciar. Entonces, ese va a ser mi punto de referencia. No siempre ese va a ser el punto de referencia, aclaro, ¿verdad? A veces va a ser otro punto, pero por cuestiones de que hoy es la primera clase, digamos, lo vamos a definir ahí. Y la simulación además ya está configurada para eso. Entonces yo le doy play. Entonces lo que voy a ponerlo un poco atrás. Lo primero que observo es que la partícula pasa por el punto de equilibrio. Cuando pasa por el punto de equilibrio, entonces, si se fijan, ¿qué pasó con la flecha de arriba? Desapareció, ¿verdad? Voy a irme un poco atrás, miren. Ahí venía la flecha todavía un poco pequeña arriba y aquí desapareció. Entonces, ¿por qué desapareció? Desapareció porque estoy en el punto de equilibrio. ¿Y qué pasa en el punto de equilibrio? El resorte no está estirado ni está comprimido. Entonces, según la ley de Hooke, como no hay desplazamiento X, entonces no hay fuerza. Entonces, si me sigo desplazando, voy a ir paso por paso para adelante. Entonces, vuelve a aparecer otra vez la fuerza, miren, pero ahora en la dirección contraria, ahora va hacia la derecha. ¿Por qué va hacia la derecha? Porque el resorte se está comprimiendo hacia la izquierda. La ley de Hooke me dice F es igual a menos K por X. Entonces, en este caso, el desplazamiento va hacia la izquierda, entonces yo tendría un menos por menos en la fórmula de la ley de Hooke, eso me da más, por lo tanto la fuerza va hacia la derecha, ¿no? Entonces sigo, y así, mire que a medida que yo me voy acercando hacia la amplitud negativa que está en el lado izquierdo, la fuerza se va haciendo cada vez más grande. Vea cómo la flecha de arriba se va haciendo cada vez más grande. Ahora, y una vez que llego aquí, es el máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque está completamente comprimido. Ahora les pregunto, ¿qué creen que representaba esa flechita que salió abajo? Vieron que abajo salió una flecha, ¿no? Que venía aquí ya, pero esta apareció solamente cuando ya estaba en el movimiento. Aquí es máxima y aquí en la amplitud desaparece. ¿Qué creen que sea? ¿Qué cantidad creen que representa esa flecha? A ver, Josué. La velocidad. La velocidad, correcto, ¿no? Y aquí ya vamos teniendo algunas nociones de lo que vamos a ir viendo en los siguientes días, que es qué, qué comportamiento acaban de ver de la velocidad. ¿Dónde es máxima y dónde es mínima?
Pues sería mínima en los extremos, ¿verdad? En los extremos, porque se detiene momentáneamente, ¿verdad? ¿Sí? Y máxima en el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esas cosas hay que guardarlas, hay que anotarlas ahí, ¿verdad? Pues son muy importantes. Eso permite aún ir entendiendo mejor esto. Entonces, ¿qué veo aquí en la gráfica? Veo en la gráfica que fui desde un máximo hasta un mínimo. Entonces, lo que tengo ahí es media oscilación. Media oscilación. Cuando yo le doy esto, ahora me voy para el otro lado. Vean que tengo el comportamiento contrario de lo que vi. Aquí tengo 3/4 de la gráfica. 3/4, ¿sí? Y luego, cuando llego otra vez al punto de equilibrio, tengo una oscilación. Entonces, ¿qué es una oscilación? Una oscilación es un ciclo completo. Entonces, fíjese la gráfica de arriba de la posición versus tiempo. Note que la gráfica bajó, llegó al mínimo y luego otra vez volvió al punto máximo 1. Entonces, eso representa un ciclo o una oscilación. Normalmente le llamamos oscilación a esto. Entonces, el tiempo en el que se completa una oscilación, que aparece de hecho ahí en la pantalla, en la parte derecha, 6.20 segundos para este ejemplo, ese es el periodo. Ese es el periodo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar el periodo en una gráfica? Pues es muy fácil. Simplemente agarro, no voy a borrar esto, pero quizás aquí puedo marcarlo, ¿no? Aquí tengo mi punto de referencia, ¿no? Este de acá. Entonces, donde otra vez la gráfica vuelve a estar ahí, ahí se completó un ciclo. Ahora lo voy a dejar correr. Lo voy a dejar correr y lo voy a pausar aquí más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir aquí? Aquí otra vez completó un ciclo. Otra vez completó un ciclo. Entonces, a medida que el sistema va completando las oscilaciones, entonces uno puede ir viendo eso. ¿Cuál es la característica del movimiento periódico? Que se repite en el tiempo. ¿Sí o no estoy viendo eso en la gráfica? Que el movimiento se repite en el tiempo. Si el movimiento, si el movimiento no se repitiera en el tiempo, entonces la simetría de la gráfica no existiría. A lo que puedo ver es que el mismo patrón del primer ciclo se repite en el segundo ciclo y se va a ir repitiendo en todos los ciclos. Y la, la característica aquí también es que la amplitud se mantiene constante. Eso no es necesariamente la realidad. Así que les voy a mostrar aquí qué pasa en una situación real. En una situación real es otra vez la misma simulación, solamente que eh, con una característica y es un parámetro de amortiguamiento que está aquí abajo. Entonces, ¿qué pasará? Si yo le doy play, vea la gráfica, vea la simetría de la gráfica y vea el comportamiento de la partícula. Eso es lo que pasa en la realidad. Si usted agarra un resorte y lo estira, porque hay un amortiguamiento. ¿Qué provoca ese amortiguamiento? Pues que la masa está dentro de un fluido. ¿Cuál es el fluido? El aire. Entonces ese fluido interviene en su movimiento. Entonces, eventualmente, la amplitud va tendiendo a cero hasta que pues ya cesa el movimiento. Entonces, nosotros vamos a trabajar con el tipo de movimiento que se llama movimiento armónico simple, en el cual no hay un parámetro de amortiguamiento. Es decir, la amplitud se va a mantener constante en cada ciclo. Entonces, en este caso, usted puede notar que la amplitud en cada ciclo va decreciendo. Entonces, eso no ocurre en el otro caso. Ok, vamos a volver aquí. Bueno, para este. Era el segundo. No, este es de energía. A ver, sí es este. Ahí está. Ok, entonces
Volvemos a las notaciones. Ya tenemos claro el segundo término, que es el periodo. El siguiente término del que queremos hablar es la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia es una cantidad. Frecuencia es una cantidad que ya vamos a definir una fórmula para él, seguramente que ya la conocen. Y es que la frecuencia es el recíproco del periodo. Entonces, la frecuencia, ¿qué me dice? ¿Cuántas oscilaciones ocurren por unidad de tiempo? Entonces, si usted toma el periodo, por ejemplo, aquí habíamos encontrado un periodo bueno, divide 1 entre el periodo, eso le va a dar el tiempo en el que se completa una oscilación. Porque como les digo, la frecuencia, lo voy a anotar aquí al lado. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, si el tiempo que pongo en el denominador es el tiempo igual al periodo, entonces el número que va a aparecer en la parte de arriba es un 1. Porque ya vimos que en el tiempo llamado periodo se completa una oscilación. Okay, esa es una manera de denotarlo también. Las unidades en las cuales se denota esto es en hertz. Un hertz es un segundo a la menos 1. Entonces, usualmente en el numerador no va una cantidad porque número de oscilaciones no tiene unidades, es un conteo nada más. Y en el denominador, pues va el tiempo. Entonces son segundos. 1 sobre segundo, a esa cantidad se le llama hertz. Ok. Y luego tenemos otra frecuencia que se conoce como la frecuencia angular. Frecuencia angular. La frecuencia angular, pues tiene una descripción bastante similar a la frecuencia anterior. La diferencia está en que esta se mide en términos de ángulo. Si ustedes notan esa gráfica que aparece en la parte de arriba, pues es similar a la gráfica de coseno. De hecho, vamos a ver cuando ya resolvamos todo el oscilador armónico simple que al plantear las ecuaciones, la segunda ley de Newton, entonces la solución va a ser una función coseno. Entonces, en la función coseno nosotros sabemos, enseñaron en el curso de trigonometría, que es una función periódica. Una función periódica es aquella que se cumple esto. Entonces voy a anotarlo aquí. Para una función periódica, y la función periódica se cumple lo siguiente. Se cumple que si usted le agrega ¿ok? Quiere decir que si usted le suma al argumento de esa función el periodo, entonces le vuelve a dar la misma función. No me quedó bien ahí, pero eso es teta. Entonces quiere decir que si usted agarra el coseno de teta y le suma una cantidad que es igual a su periodo, eso le vuelve a dar otra vez la misma cantidad, lo hace en la calculadora. Entonces quiere decir que cada vez que se repite ese periodo, o cada vez que transcurre ese periodo, el patrón de la función en la gráfica se va repitiendo, ¿no? Entonces, en el caso de las funciones seno y coseno, ese periodo es igual a 2pi radianes. Entonces, en el caso anterior, en el caso de la definición de la frecuencia, en el numerador se coloca, y usamos una cantidad. Bueno, quizá me voy a pasar a los apuntes a anotar esto, porque creo que se ve demasiado desordenado. Entonces, solo voy a anotar las últimas dos. La frecuencia que se define como 1 sobre el periodo. Bueno, lo voy a poner así primero. Número de oscilaciones por unidad de tiempo. Pero particularmente la fórmula que a mí me interesa es 1 sobre t.
se mide en hertz. Y tengo la frecuencia angular. Frecuencia angular. Esta la denoto con una letra griega que es omega. Esa no es una W, es una omega. Entonces, uso la misma definición anterior, porque si se fija en la definición de la frecuencia, tengo número de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, como les dije, esta frecuencia es en términos angulares. Entonces, lo que hago es que en el numerador pongo lo que representaría la periodicidad de la onda, en este caso, perdón, de la función coseno en este caso, ¿no? Que sería 2pi, y en la parte del denominador sería el periodo. ¿Sabes? Es decir, en un tiempo igual a t, se completan 2pi radianes, que es el periodo de la función que representa a la oscilación. Pero si noto, en la parte de arriba definí que la frecuencia es el recíproco del periodo. Por lo tanto, aquí puedo incluso escribir la frecuencia angular en términos de la frecuencia normal. Y bueno, y ahí ya tengo mis primeras 3 ecuaciones para ir haciendo y una primera colección. ¿Sí? ¿Y en qué unidades se mide la frecuencia? Se mide, pues en la parte del numerador va 2pi radianes, en el denominador el tiempo en segundos, ¿no? Entonces, usualmente lo decimos en radianes por segundo. Aunque muchas veces puede encontrar incluso que se habla de ella como segundo a la menos 1. ¿Sí? Porque realmente, no quiero profundizar tanto en eso, pero realmente radianes no es una unidad igual que los segundos, igual que los metros, ¿verdad? Entonces a veces se escribe de esa manera. A veces lo van a encontrar ahí. Pero bueno, uno ya tiene que saber el contexto para saber diferenciar entre el segundo a la menos 1 de la frecuencia angular y el segundo a la menos 1 de la frecuencia normal, ¿verdad? Ya cuando uno maneja las ecuaciones sabe de cuál de ellas se trata. Entonces, esas son las primeras ecuaciones. No sé si hay alguna duda, alguna curiosidad en este momento que tengan, antes de entrarle un poco más ya a la matemática, que es lo que quiero hacer hoy. Ok, entonces vamos a hacer un dibujo aquí, ¿no? Donde yo voy a representar el sistema que acabo de ver. Pues tengo un resorte y lo voy a colocar en algún instante dado. Aquí en la parte inferior voy a poner una escala que me va a decir a mí el desplazamiento que sufre, ¿no? Entonces voy a decir, quizás un poco más corto. Tal vez por aquí. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Tal vez no está lo más parejo que quisiera. Pero vamos a decir que aquí está el negativo de la amplitud, aquí está el positivo de la amplitud y digamos que por aquí está el punto de equilibrio. Ok. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? La masa está desplazada una cierta distancia respecto del equilibrio. Un desplazamiento X. Entonces, eso es lo que me interesa a mí saber. Yo quiero encontrar una ecuación o una función que me permita a mí describir la posición que tiene la masa o la partícula en un tiempo dado. Quiero saber eso. Entonces, para encontrar eso, lo que voy a hacer es encontrar la ecuación de movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es la deducción de la ecuación de movimiento
del sistema masa-resorte. Ojo, toda la deducción que voy a hacer ahora es exclusiva para este sistema. Si yo quiero tomar otros sistemas, tengo que plantear todo esto de cero. No lo puedo, la ecuación que voy a hacer aquí es exclusiva para el sistema masa-resorte. Bueno, entonces puedo ver aquí que como la partícula está desplazada hacia la derecha, entonces debe haber una fuerza hacia la izquierda. Esa fuerza hacia la izquierda la voy a representar aquí con un vector, y esa fuerza es esta. Bueno, voy a quitar la fricción, entonces voy a hacer esta suposición. Es la primera suposición que voy a hacer, por eso esto es un sistema idealizado. Quiere decir que no hay fricción. ¿Por qué no hay fricción? Bueno, porque si hay fricción, entonces va a pasar lo que vimos en la segunda simulación. En la segunda simulación vimos que pues la fricción conduce a amortiguamiento, y el amortiguamiento conduce a que la amplitud no sea constante. Entonces eso es más difícil de describir, así que eso se va a plantear más adelante, no ahora, en esta parte introductoria. Bien, ¿qué más? Ahora voy a escribir, si no hay fricción, entonces esa va a ser la única fuerza que está actuando sobre el sistema, no hay otra. Por lo tanto, si yo planteo la segunda ley de Newton, entonces voy a tener que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Entonces solo hay una fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Esa fuerza F que está ahí es la ley de Hooke, ¿no? Entonces en la ley de Hooke aquí tengo menos K por X. ¿Sí? Menos K por X. Y del lado derecho, pues lo que tengo es la masa y tengo la aceleración. Pero nosotros sabemos que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. De ahí justamente va a salir el desplazamiento, que es lo que ando buscando. Entonces tendría segunda derivada de X con respecto al tiempo. Ok, voy a invertir esto y lo voy a escribir de la siguiente manera. Segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es igual a menos K entre M multiplicado por X. Esta ecuación es sumamente importante, porque esa ecuación me permite a mí comprobar un nuevo tipo de movimiento, que se llama el movimiento armónico simple. El movimiento armónico simple es aquel en el cual la segunda derivada del desplazamiento es directamente proporcional al desplazamiento. Entonces, esa es la característica que tiene. O sea, ponga mucha atención con eso. En el movimiento armónico simple, la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo es directamente proporcional al desplazamiento. Y la constante de proporcionalidad que va a aparecer allí es la cantidad que nosotros vimos anteriormente, que se llama frecuencia angular. O sea, es decir, estas dos ecuaciones que tengo arriba, la de frecuencia y la de frecuencia angular, son ecuaciones que se cumplen para todos los sistemas, para todos los sistemas. Pero cuando ya me voy a un sistema en particular, entonces cada sistema tiene su propia definición de la frecuencia angular. ¿Por qué? Porque depende de cuáles sean las características físicas que tenga el sistema. Otros dos ejemplos de sistemas que realizan un movimiento armónico simple son el péndulo simple y el péndulo físico. En estos no hay resortes. En el primero lo que hay es una cuerda y una masa, y en el segundo lo que tengo es un sistema de sólido rígido que puede estar compuesto por uno o varios componentes, y entonces dependerá de cuáles sean esos componentes. Así voy a tener entonces yo pues una
ecuación de movimiento diferente. Por lo tanto, no me aparecería en un péndulo una constante K, porque la constante K es la constante del resorte, ¿verdad? Entonces, aquella va a tener una ecuación. Pero, ¿qué caracteriza aquellos sistemas y por qué los hace similares a estos? Porque la ecuación de movimiento tiene la misma forma, la misma forma. Entonces, esta ecuación, como les digo, es la característica del movimiento armónico simple, que es el tema de estudio de todo el capítulo 14. Nosotros le vamos a entrar a todo a esto ahorita. Vamos a ir a describir cada una de las características que tiene este movimiento. Pero la principal, y cómo reconozco yo que un sistema realiza un movimiento armónico simple, repito, la segunda derivada del desplazamiento es directamente proporcional al desplazamiento. O sea que si me aparece la x al lado derecho al cuadrado, si me aparece esa x dentro de un coseno o dentro de un seno, entonces quiere decir que ese sistema no realiza un movimiento armónico simple. Es otro tipo de movimiento. Entonces a nosotros nos interesan, particularmente aquí en la clase, los que realizan un movimiento armónico. Bueno, lo que sigue me lo voy a saltar, pues porque la clase, digamos, no tiene por requisito ecuaciones, el curso de ecuaciones diferenciales, pero lo que usted está viendo en la pantalla es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, esa ecuación diferencial de segundo orden, para los que ya llevaron ecuaciones, pues saben que es fácil de resolver, solo hay que plantear una ecuación característica, y al plantear la ecuación característica, pues uno encuentra una solución en términos de senos y cosenos. Después se utiliza una identidad trigonométrica para poder unirla en una sola, para que no me quede coseno de algo más seno de algo, ¿no? Sino que me quede en una sola. Solo lo estoy diciendo así porque no lo voy a escribir, que como les digo, no es el objetivo de la clase que usted sepa esto, ¿ya? Entonces yo solo voy a poner la solución. La solución es x de t, es una función del desplazamiento en términos del tiempo. Me va a quedar una cantidad a, que es la amplitud. Si se fijan, esa cantidad a no aparece en la ecuación diferencial anterior, pero en ecuaciones diferenciales, para los que están familiarizados, cuando uno ya tiene la ecuación o la solución, me van a aparecer unas constantes, que esas constantes vienen a partir de todo el proceso de solución de la ecuación diferencial. Y esas constantes uno puede saber qué son a partir de las condiciones iniciales del sistema. ¿Cuáles son las condiciones iniciales aquí? Ahí no quiere decir que en el tiempo t igual a 0, la masa se encontraba en x igual a A, o sea, en la amplitud. Entonces, por eso aparece ahí la A, ¿verdad? Porque ya se evaluó la condición inicial de la oscilación. Y luego, pues tengo multiplicado por un coseno de omega t más pi. Entonces, ¿dónde para el sistema masa-resorte, donde omega es la raíz de K sobre E? ¿Y cómo sé eso? Les había mencionado anteriormente que cuando yo encuentro la ecuación de característica del movimiento armónico simple, el número que multiplica al desplazamiento siempre se define como omega. Como omega al cuadrado. Omega al cuadrado. Siempre va a ser así. Entonces, yo voy a pasar por todo este mismo proceso cuando llegue al péndulo simple, cuando llegue al péndulo físico. Y aquella cantidad, repito nuevamente la frase, en el movimiento armónico simple, la segunda derivada del desplazamiento es directamente proporcional al desplazamiento. Entonces, la constante de proporcionalidad, sin el signo menos, ojo, sin el signo menos, es omega al cuadrado. Omega cuadrado. Entonces, como veo ahí, la constante de proporcionalidad es K sobre M, eso es omega cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada a ambos lados, entonces pues ya tengo la definición de omega.
Entonces ya tengo mi ecuación que me describe la oscilación. Note ahí que aparece una constante nueva, que es esta de acá. Esa phi se conoce como la constante de fase. Ya vamos a hablar extendido sobre la constante de fase. En términos trigonométricos, la constante de fase realmente es una constante que viene a partir de encontrar o de definir una suma de senos y cosenos. Así que lo voy a escribir por acá, pero cuando uno le da solución a esto, me queda aquí una constante 1 por el coseno de omega t más una constante 2 por el seno de omega t. Entonces, ese seno y ese coseno se tienen que sumar en uno solo. Y para eso, pues hay una identidad trigonométrica que me permite meter allí en el argumento del coseno esa constante. Esa constante, entonces, geométricamente tiene un significado, perdón, trigonométricamente tiene un significado de aplicar la identidad trigonométrica a la solución de la ecuación diferencial. Pero físicamente es una cantidad que me dice a mí cuánto me he desplazado de la referencia natural. Entonces, si recuerdan el curso de física, no, de matemática 110, ahí le enseñan a uno unas técnicas gráficas que se llaman desplazamientos verticales y horizontales de las funciones. Que si usted le suma una cantidad a una función, entonces la puede desplazar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar aquí. Si yo me voy otra vez aquí a la simulación, entonces la gráfica que estoy viendo ahí es aquella en la cual, esa es la gráfica del coseno de teta, ¿no? Uno en su cabeza tiene que el coseno de teta, como la diferencia del seno de teta, que en el origen, en el seno, pasa por 0, ¿verdad? Y que en el origen el coseno pasa por 1. Entonces ahí puedo notar que esta es una función coseno. Ok, pero bueno, ya formalmente uno sabe que no hay mucha diferencia entre ellas, que usted puede escribir una función seno en términos de una coseno si usa un desfase. Entonces, ¿qué es el desfase? Esa gráfica que está viendo en la pantalla es la gráfica de la referencia natural. O sea, cuando phi, aquella constante que apareció, la constante de fase en x, es 0, entonces la gráfica se ve como está allí. O sea, en el tiempo t igual a 0, la partícula se encuentra en la amplitud. Pero si la constante de fase es diferente de 0, entonces esa gráfica se puede correr un poco hacia adelante o un poco hacia atrás. Bueno, adelante, hacia atrás, digámoslo en el eje del tiempo. Se puede empezar un poco más antes, digamos, de la amplitud, ¿verdad? Ya sea en la parte positiva o en la parte negativa. Eso significa. Vamos a ver que esa constante de fase realmente se puede calcular y se puede calcular a partir de las condiciones iniciales. ¿Cuál es la condición inicial de esta oscilación que estoy viendo en el simulador? Que en el tiempo t igual a 0, la partícula se encuentra en la amplitud. Entonces, si le doy reset aquí, ahí lo puedo ver claramente. En el tiempo t igual a 0, la partícula está en la amplitud. Pero eso no siempre va a ser así. Eso no necesariamente tiene que ser así. Y cuando eso no ocurre, entonces la constante de fase se vuelve distinta de 0. Eso lo vamos a ir viendo en más detalle en las próximas clases. Entonces, esa función que tengo ahí, x, es la que me permite realizar la gráfica que acabo de ver en el simulador. Entonces, depende de varios parámetros, depende de la amplitud es una constante. Depende de omega es la raíz de k sobre m, o sea que también depende de la constante del resorte. Depende de la masa también, el desplazamiento. Obviamente, entre más masiva es la partícula, menos se desplaza. Entre más rígido es el resorte, más influye en el movimiento de la partícula.
Bueno, entonces voy a dejar estos últimos minutos para contestar algunas interrogantes. No sé si alguien tiene alguna curiosidad, alguna pregunta sobre esto. ¿Se ha quedado claro? De mi parte todo claro, licenciado. Ok, gracias, gracias, Que la mía también. gracias, Sí, gracias. todo claro, Lic. Ok, una observación antes de que termine la clase. Voy a dejar de compartir pantalla, ya que no hay preguntas. Una observación es, eh, tomen un cuaderno de apunte, tomen un cuaderno de apunte. Eh, no están viendo una serie o una película en la computadora, donde solo tienen que estar ahí sentados viendo o comiendo palomitas como Jorge Cálix, sino que hay que estar anotando. Esto es como que estuvieran en el salón de clase. No pierdan, no pierdan su tiempo, no pierdan su tiempo. Si no anotan, lo que seguramente va a pasar es que después les va a tocar volver a ver el video, porque no creo que se acuerden de todo lo que vieron en cerca de 20 clases antes de un examen. Entonces, mi recomendación es estén anotando. Yo en el transcurso de lo que hablo, pues doy muchas ideas claves que les van a servir para resolver sus problemas, para resolver los problemas que vamos a ir haciendo pues en el transcurso de la clase. La clase de hoy era un poco más conceptual, ¿verdad? Porque era necesario hacer una introducción conceptual. Ya mañana vamos a hacer un problema. Cuando sea necesario vamos a hacer un problema. Pero ya saben que los días en los que más hacemos problemas son los viernes, como les expliqué ayer. En la medida que vayamos avanzando de lunes a jueves, sí se van a hacer algunos problemas de mi parte, pero no tanto como el viernes. El viernes es exclusivo para eso. A veces, depende, a veces vamos a tener actividades grupales y a veces, si yo siento que necesitamos reforzar un poco más, entonces yo voy a hacer más problemas. Así digo, bueno, tal vez en la semana eh, necesitaba profundizar un poco más en este concepto o quiero mostrarles un problema de una dificultad mayor a la que les mostré, digamos, en la semana en la clase, entonces el viernes pues me puedo dedicar a eso. Entonces, el consejo es ese, ¿verdad? Como les dije ayer, aislados de todo, concentrados en la clase, tomen apuntes y, y seguramente que vamos a ir muy bien. En la medida que vayamos avanzando, pues le vamos a ir agregando un nivel de dificultad a esto. Obviamente que hoy era la primera clase, ¿verdad? Pero pues hay de todo tipo. Hay problemas de solo sustituir datos, hay problemas donde el análisis es bastante elevado. Entonces, en esos casos, tener claro los conceptos es importantísimo, importantísimo. Bueno, entonces aquí lo dejamos hoy y nos encontramos mañana. Cuídense mucho y que tengan un feliz día. Gracias, Lic. Feliz día. Gracias, Gracias Liz. igualmente. Feliz día. Gracias, Liz. Buen día, Alex.